Este es el podcast Espigando. Estás a punto de escuchar palabra que transforma vidas y llena corazones. Bienvenidos a una nueva edición de Espigando en esta primera temporada. Ahora pues nos corresponde el episodio número 2. Qué bueno poderlos tener acá y que ustedes nos puedan ver y nos puedan escuchar. Y por supuesto pues tener esa apreciación, poder conocer la palabra de Dios a fondo, que ese es el objetivo primordial. Mi nombre es Gerson Méndez y siempre en los podcasts de Espigando me acompaña Wendy Ardón. ¿Cómo está, Wendy? Gusto de saludarla. Gracias, Gerson, igualmente. Hola a todos, es una bendición una vez más poder platicar. Bueno, y lo apasionante que es conocer la palabra de Dios, poder explorar cada pasaje bíblico, poder entender la palabra de Dios, pero principalmente poderle dar la interpretación correcta y a través de Espigando, pues hacemos eso, espigar Amén. la palabra de Dios. Recapitulando, volviendo atrás, haciendo un flashback, regresando en cuanto a los episodios anteriores de esta primera temporada, y por demás está decirlo, para los que recién se unen a nuestros podcasts, estamos hablando acerca del libro de Wendy Ardón, Sangre y Fuego, y hablábamos dentro del contexto en el primer episodio acerca del sacrificio, pero nos quedamos en la parte de Abraham, nos quedamos en la parte de Isaac, estamos ya en el Monte Moria, y pues Isaac está a punto de ser sacrificado, pero ahí partimos en este segundo episodio. Amén, sí, estábamos platicando por qué se llamaba el Cordero de Dios, ¿verdad? ¿En qué momento surgió eso en la palabra? ¿Por qué el Cordero de Dios? Y estamos pues ya con Abraham en el Monte Moria a punto de sacrificar a Isaac, como Gerson bien lo dice. Él estaba ya con el cuchillo a punto. Recuérdense que en el sacrificio habían dos fases, una el derramamiento de sangre y otra el holocausto, que era encenderle fuego al sacrificio. Pues Abraham está a punto de matar a su hijo Isaac. Ya lo tiene amarrado, ya lo tiene sobre el altar. Y parece ser, por la narración bíblica, que Isaac se subió al altar, Gerson, voluntariamente. Porque los historiadores piensan que no era un niño, que ya era un muchacho. Y pues Abraham, como todos sabemos, era un hombre anciano. Entonces, muy fácilmente el joven pudo haber forcejeado y decir, yo no me subo. Pero es evidente que se subió voluntariamente al altar, se dejó atar las manos y los pies, y Abraham está a punto de sacrificar a su hijo. Y pues estamos tomando el libro para poder ir explicando las fases del libro. Precisamente en la página 28 es donde está Abraham e Isaac, y está a punto de sacrificarlo cuando dice que un ángel le dice a Abraham, detente, no mates al muchacho, porque está a punto de matarlo. Él estaba decidido a matar a su hijo. Dice que cuando subieron, el joven le dice, papá, traemos todo para el sacrificio, traemos el fuego, traemos todo, pero ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el animalito? Y Abraham suelta una palabra que todos conocemos, que es Jehová Jireh. Yo he visto que lo que decíamos en el episodio pasado, ahora le ponen Jireh a las tiendas pensando en Dios proveerá. Pero lo que significa realmente la palabra Jireh es Dios se proveerá cordero para el holocausto. Ese es el significado de esa palabra. Entonces Abraham le dice a Isaac, no te preocupes, Dios se va a proveer de un cordero para el holocausto. Pero mientras eso pasaba, estuvo a punto de matarlo, hasta que el ángel le dice, detente, no mates al muchacho. Bueno, ¿y por qué cree usted, bueno, dentro de todo, por qué cree usted que Isaac no hizo oposición? Eso es muy bonito. Porque me imagino que él sabía que algo iba a pasar, Claro. Sabía que Dios iba a intervenir. ¿O qué pasó? ¿Por qué no él hizo oposición? ¿Por qué no puso resistencia, digamos? Porque usted dice que se subió voluntariamente, fue amarrado, fue atado. Amén. Y bueno, ¿qué pasa en este momento? Yo creo que por lo que la Biblia nos habla, ¿verdad? Abraham es el padre de la fe. Y dice la Biblia que Dios le había dicho que en ese muchacho le sería llamada descendencia. Él tenía la promesa, porque recuérdense que él ya tenía a Ismael, ya Ismael había nacido. Se había desesperado Sara y le había dicho, mira, yo ya estoy anciana, tú también eres un hombre anciano, ¿por qué no mejor te llegas a mi esclava? Y que de ahí Dios nos llame descendencia. Es cuando los hombres tratamos de intervenir en el plan de Dios, cuando nos desesperamos. Y creo que a todos nos ha pasado ese punto en donde entramos en la desesperación y decimos, yo te ayudo, Señor, porque esto no funciona, mejor yo te ayudo. Eso hizo Sara. Y le dijo, ¿sabes qué? Llégate a mi sierva Agar. Y Abraham lo hizo, se llegó a ella y llegó un punto en donde cuando Dios le dice, yo te voy a dar un hijo y en ese hijo te voy a llamar descendencia. Dice que Abraham ya siente que su cuerpo no da más y le dice, mejor toma en cuenta a Ismael.
Y Dios le dice, no, yo te voy a dar un hijo. Yo creo que Isaac tenía la certeza de que él era el hijo de la promesa y que en él le sería llamada descendencia a su papá. Entonces me imagino que cuando le dijo, Dios me pidió que te mate, entró la fe, Gerson, la fe que produce la palabra. Cuando nosotros tenemos una promesa, esa promesa produce fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, Isaac seguramente desde muy chiquito había escuchado, en ti Dios me llamará descendencia, tú eres el hijo de la promesa. Y yo siempre he creído que tanto Abraham como Isaac y por supuesto Sara pensaron, si lo mata, poderoso es Dios para volverlo a levantar. Si hay necesidad de que este muchacho muera, Dios no va a dejar de cumplir una promesa, es Dios y Él no es hombre para mentir. Entonces ellos sabían que algo iba a pasar, hasta el punto que el cuchillo llegó cerca de la cabeza de Isaac, porque ese hombre y ese muchacho sabían que poderoso era Dios para resucitarlo. Y punto número 2, Isaac es una figura de nuestro Señor Jesucristo. En esa escena, Isaac es figura de Jesús. Y Jesús, todos sabemos que fue como oveja al matadero. Si usted nos contaba la vez pasada que tuvo esa experiencia. Las ovejitas no ponen resistencia. No ponen pero ningún tipo de resistencia. Es increíble ver eso. Cuando lo viví, fue sacrificado este corderito. La forma en que murió de una forma, si se puede decir de esa manera, en la cual permaneció tranquilo hasta que fue sacrificado. Y entonces yo le decía que el amigo con el que estaba, nos quedamos sorprendidos y decimos, ahora entendemos por qué. Bueno, no todo el contexto, pero sí por lo menos poder comprender cuando a Jesús se le llama el Cordero, ¿verdad? Cuando se hace pues esa interpretación y se toma ese modelo de Cordero, ¿verdad? La forma en que Jesucristo no puso resistencia, oposición, pero también aquí interviene la obediencia, la fe, porque Jesucristo sabía exactamente de que iba a pasar ese proceso, pero que había una resurrección. En el caso, por ejemplo, de Isaac, usted nos decía, pudo haber pasado eso. Si él es sacrificado, Dios lo va a volver a levantar, ¿verdad? Claro, algo iba a ser. Pero sabían que, de hecho, Dios no puede interrumpir su plan. Y si él tenía un plan y era un hijo de promesa, la promesa no podía terminar ahí, ¿verdad? Tenía una continuidad. Entonces, también eso nos enseña mucho la fe y obediencia. Sí, Gerson, y por lo que usted dice ahorita, a mí me gusta mucho recalcar eso porque yo lo he vivido. Ese punto en donde uno tal vez se ha alejado, ha fallado, se ha apartado y piensa, todo lo que me prometiste de plano ya no, ¿verdad? Todo lo que tú me dijiste que iba a vivir, que iba a pasar, de plano ya no. Tal vez que lo viva un hijo mío, que lo viva un nieto mío, porque yo ya no. El plan que tú me diste, yo no fui suficiente para ese plan. Y tenemos que saber que nosotros no damos la talla. Quien nos esté oyendo, si tienes una promesa de Dios, pero te apartaste, te alejaste, caíste, haya pasado lo que haya pasado, la promesa sigue en pie, porque los dones que Dios nos ha dado son irrevocables, el llamamiento es irrevocable. Entonces no podemos pensar, no, mejor ya no, mejor yo me hago a un lado porque yo fui muy pequeño para el plan. Y es cierto, somos muy pequeños para el plan de Dios. Somos muy pequeños para abrir una Biblia y predicar su palabra, incluso para llegar a una iglesia y limpiarla, para hacer lo que sea que hagamos. Cargar un bebé en sala cuna no es lo mismo que cargar un bebé en la familia, en otro lado, porque es un servicio, porque estamos tocando cosas santas. Y sí, somos muy pequeños, pero dice la Biblia que de su plenitud tomamos y en su nombre hacemos, en su nombre vamos. Entonces el plan de Dios es irrevocable. Lo que Él te dijo que va a hacer contigo, vive Dios que lo va a hacer, sin importar lo que nos pase. Y terminando ya en esta fase, porque vamos a ir avanzando, también venía a mi mente, hay diferentes figuras bíblicas, si le queremos llamar de esa manera. Por ejemplo, José, ¿verdad? En la forma en que fue vendido por sus hermanos, la forma en que llegó a Egipto, fue encarcelado, fue acusado injustamente. Se pudo haber pensado que el plan de Dios para su vida estaba interrumpido o se había terminado ahí, pero prácticamente él tenía toda la fe y sabía que su vida tenía un propósito. También podemos hablar de muchos, de Pablo, de Silas, cuando estaban en la cárcel, pasa todo. Y si hablamos un poquito más de José, José dice que tuvo 2 sueños, y en los 2 sueños dice que se le inclinaban a él. Y el papá interpreta inmediatamente el sueño. El papá le dice, ¿qué estás diciendo? Si nos damos cuenta, él dice, papá, yo soñé que las estrellas se me inclinaban, 11 estrellas que eran los hermanos, y el sol y la luna, figura de papá y mamá. Y dice el papá, me estás diciendo que tus hermanos, tu mamá y yo, al revés, ¿verdad? Porque en la Biblia todo es yo, tu mamá y tus hermanos, nos inclinaremos delante de ti. Y se queda
él recibió la interpretación del sueño. José sabía que a él se le iban a inclinar hasta los papás, y fueron 2 sueños, y su papá le dio la revelación del sueño. Pero cuando lo venden, le quitan la túnica de colores, incluso la manchan con la sangre de un animal, después le pasa lo de Potifar, luego llega a la cárcel, lo olvidan. Pero si nosotros vemos el seguimiento de José, es impresionante, Gerson. Ese hombre estaba feliz. Dice que llegó a la casa de Potifar, y la casa de Potifar fue bendecida por causa de José. O sea que él era un hombre pleno. Él tenía una visión. A mí Dios me habló que se me iban a inclinar mi papá y mis hermanos. ¿Cómo? No sé. ¿Cuándo? No sé. Pero él sabía que en ese proceso Dios estaba con él. Y es que los procesos no se sufren. Hoy precisamente leí un mensaje en Facebook que decía, sufriendo mi proceso sin reclamarle a Dios. Y la Biblia no nos enseña eso. Nos enseña, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás. O sea que en las aguas vamos a caminar sobre las aguas, vamos a andar por el fuego sin quemarnos. Pero Santiago dice, con sumo gozo. Los procesos se gozan, se disfrutan. Y José disfrutó su proceso. Llega a la casa de Potifar, y la casa de Potifar es prosperada por causa de José. Llega a la cárcel y se vuelve el segundo en la cárcel, al mando. O sea que era un hombre imponente, un hombre sabio, un hombre de presencia. En medio del proceso, ese hombre disfrutó el proceso, y eso es maravilloso, ¿verdad? Hay tantos ejemplos en la Biblia, hemos citado algunos, de que si Dios prometió algo, si Amén. Dios dio un plan para alguien, no se acaba, ¿verdad? Amén, no amén, se acaba. así Hay procesos y todo, pero no se acaba. Y regresando ya a la escena del sacrificio, está Isaac a punto de ser sacrificado, se presenta el ángel, pero también viene una pregunta, cuando se habla de Jehová Jireh, Dios proveerá. ¿Qué fue lo que exactamente dio la provisión o qué proveó Dios en ese momento? ¿Qué fue lo que Dios dio? Eso es muy interesante, porque Jehová Jireh, Abraham soltó una profecía hasta nuestros tiempos. O sea, esa profecía es la que nos dice que Jesús es el Cordero de Dios. Abraham dijo, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y es muy importante porque no habló de un sacrificio de sangre, Jesús. Habló de un holocausto. Es la primera promesa en donde aparece nuestro Señor Jesucristo. Jehová Jireh, un cordero para el holocausto. Entonces dice que cuando el ángel le dice, mira, y él voltea a ver, hay un carnero que está atrapado en una rama. Seguramente por sus cuernitos, ¿verdad? Se quedó atrapado. Pero la Biblia dice que no era un cordero, dice que era un carnero. ¿Qué diferencia hay? O sea, son dos animales completamente diferentes. Por eso no podemos decir, ahí está el cumplimiento de Jehová Jireh, porque Jehová Jireh es, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y a Abraham le aparece un carnero, que por supuesto para ese momento fue maravilloso, porque sustituyó a Isaac, pero no nos sustituyó a nosotros. Ese carnero no tiene nada que ver con la sustitución del sacrificio redentor del que Jehová Jireh, porque ese no es el Cordero de Dios, ese era un carnero. Entonces dice que Abraham lo destraba de la rama, desata a Isaac y ata al carnero, que es un animal completamente distinto a un cordero. Entonces lo ata, lo sacrifica, le prende fuego, pero ¿a quién mató? A un carnero. ¿Será ese el cumplimiento de Jehová Jireh? No. Ese no es el cumplimiento. Entonces, esa promesa se quedó en el aire, como muchas promesas bíblicas antiguotestamentarias que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y de pronto tenemos al hombre, al mayor profeta nacido de mujer en esta tierra, que es Juan el Bautista. Y dice que Juan el Bautista está bautizando como cada día en el Jordán, cuando de repente ve venir al Cordero, ve venir a Jesucristo, a su primo, según la carne, era su primo. Y cuando lo ve venir, se le abren los ojos espirituales, los ojos proféticos, que ese es el profeta, el que tiene los ojos abiertos. Y cuando mira a Jesús, dice, he ahí el Cordero de Dios. Hasta ese momento, Gerson, se cumple Jehová Jireh. ¿Desde qué momento, con esto pues no quiero pues caer en un tema polémico ni nada, pero desde qué momento se necesita de un cordero, hablando bíblicamente? Esa es una pregunta maravillosa y la siguiente semana vamos a hablar de eso más a fondo. Vamos a dejarlo ahí en... Sí, solo les quiero decir, nosotros tenemos, por supuesto, pecados existenciales, pero yo conozco gente que realmente ha sido buena en esta tierra. Hay gente que dice, yo no me meto con nadie, yo no le hago mal a nadie. Y sí, aunque hay pecado, si les escudriñamos, por supuesto que hay pecado, porque dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. Todos pecamos. Pero sin embargo hay gente que tiene una vida íntegra, ¿verdad? Que camina bien, y yo lo he oído cuando le presentamos el evangelio a alguien. A veces pensamos que tiene que ser alguien que está en una adicción, en drogas, en vicios, en adulterio.
para el que necesite del Evangelio, pero la verdad es que todos necesitamos del Evangelio. Y la próxima semana vamos a hablar un poquito de los pecados existenciales y de la vida preexistencial que nosotros tenemos, porque venimos cargando no solo lo de este tiempo, sino una vida preexistencial. Bueno, y eso es lo maravilloso del podcast Espigando, porque vamos espigando y van surgiendo algunas interrogantes, pero vamos en un proceso, ¿verdad? Vamos avanzando en todo eso. Amén. Y bueno, así que pendiente, no te puedes perder los siguientes capítulos de esta primera temporada de Espigando, hablando del libro Sangre y Fuego. Ahora, llegando al punto, ¿dónde nos quedamos? ¿Cómo continúa pues, parte de esta interpretación de lo que hoy estamos hablando? Bueno, quizá lo que quisiéramos dejar claro en este episodio es cómo es un sacrificio, porque ya estamos terminando. Entonces, cuando ya llegó el carnero al altar, Gerson, que el altar era poner piedra sobre piedra encima del animalito, por supuesto sobre las piedras estaba la leña, porque había que prenderle fuego al animal. ¿Qué se hacía en el sacrificio? Bueno, quizá lo que quisiéramos dejar claro en este episodio es cómo funcionaba el sacrificio. Ya está el carnero en el altar. El altar era poner piedra sobre piedra, encima la leña para el fuego y encima el sacrificio. ¿Qué era lo que se hacía? ¿Cuál era la instrucción que tenían? Veamos que ahí todavía no había ley. Este es Abraham, todavía no ha nacido ni siquiera Moisés. Tiene que nacer Isaac, tiene que nacer... Bueno, Isaac ya estaba ahí. Después Jacob, después las 12 tribus. Después ya viene Moisés y después viene la ley. Entonces, este sacrificio es el primero que nosotros vamos a analizar ahorita. Luego veremos los de la ley, pero funcionan de la misma manera. Primero derramamiento de sangre y después holocausto. ¿Qué era lo que se hacía? Se ataba el animalito, se le degollaba la cabeza, se sacaba toda la sangre y después de sacarle la sangre lo partían en piezas. Cuando ya tengamos la ley y entremos a la ley, vamos a ver cómo se hacía el holocausto, porque nuestro Señor Jesucristo pasó por ahí y lo vamos a ir desglosando poco a poco hasta donde el programa nos permita. Pero ¿qué era lo que hacía entonces Abraham? Número 1, derramamiento de sangre. Cuando le había sacado toda la sangre al animalito, lo partía en piezas, le quitaba la piel, lo partía en piezas y le prendía fuego. Ese es el holocausto, encenderle fuego al sacrificio. Y dice la Biblia que el humo que salía del sacrificio, Gerson, era lo que aplacaba la ira de Dios. Entonces, número 1, la sangre sirve para perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre, dice Hebreos, no hay remisión de pecados. Entonces, la sangre es maravillosa y eso representa la cruz. Y la cruz es nuestra victoria, es la locura de la predicación del Evangelio, es el Cristo que amamos está subido en esa cruz, el que pagó por nuestros pecados, el que nos sustituyó. Y vamos a ver en este podcast en qué momento Jesús tomó nuestros pecados, se apropió de nuestros pecados y se subió a la cruz como un maldito, porque Él siempre fue bendito, su alma santa, el hombre más santo que ha pisado esta tierra, pero se volvió maldito en un momento y vamos a ver en qué momento fue eso. Esa es la sustitución y el pago por nuestros pecados. Pero el cuerpo tiene todos los pecados. Recuérdense que hablamos que a ese cuerpo se le puso la mano y se le inculpó. Ahora tú eres el mentiroso, ahora tú eres el ladrón, tú eres el adúltero, tú eres el etcétera, etcétera. Ese cuerpo está cargado de pecado. Entonces no se lo podían comer. Habían sacrificios de paz, habían sacrificios en donde sí se podían comer. A los sacerdotes se les daba, por ejemplo, el lomo, la espaldilla, y era su sustento. Pero un holocausto nadie se lo podía comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cargado de pecado. Hay que destruirlo. Entonces, la fase número 2, cuando ya murió el animalito, cuando ya se le sacó la sangre, la fase número 2 es el holocausto. Y es la profecía. Dios se proveerá de un cordero. No dice para el sacrificio, no dice para el derramamiento de sangre, para la oblación, para la ofrenda de paz. Dice, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. ¿Verdad? Y pues ahí nos muestran cómo Abraham le enciende fuego al animalito y esperaban hasta que se volviera cenizas. Dice que la grosura, la grasita del animal, todo eso se elevaba a la presencia de Dios y eso aplacaba la ira del Señor, eso amistaba a Dios con los hombres. El holocausto dice que subía como un olor agradable a Dios. De hecho, el único sacrificio que dice la Biblia que es olor agradable a Dios. Bueno, entender todo esto es fascinante, es sorprendente el ver cómo pues hemos comprendido ya, digo hemos porque todos nos hemos involucrado a estos primeros capítulos, el primero y el segundo, hablando acerca del sacrificio, hablando acerca también del holocausto o cómo funcionaba lo del sacrificio, hablando en el tiempo de Abraham, ¿verdad? Y luego, pues, todo eso para una mejor comprensión, ¿verdad? Para lo que vamos a continuar desarrollando. Así que también es importante saber que
en la forma en que este cordero era sacrificado, recibía todos los pecados, se hacía impuro, se hacía maldito, si se puede decir de esa manera, porque recibía los pecados, y después vamos a comprender lo que pasa con la figura de Jesús también. ¿Y por qué nos importa? ¿Por qué el Antiguo Testamento es tan importante? Porque dice la Biblia que es figura y sombra de lo que había de venir. Esos son los sacrificios que son figura del verdadero sacrificio. Jesús le dijo a los israelitas, a los maestros de la ley, a ustedes les parece que en las Escrituras se encuentra la vida. Y lo sabían, ellos sabían que, este es el libro, ¿verdad? Pero que en las Escrituras, que en la palabra de Dios, ahí se encuentra la vida. Y Jesús les dice, y las Escrituras hablan de mí, dan testimonio de mí. No sé si recuerdan a Esteban. Esteban es maravilloso cuando empieza a enseñar a Jesucristo desde el Génesis hasta su momento. Dice que da una cátedra de cómo Jesús está reflejado en toda la palabra. Y si nos ponemos a desglosar libro por libro, en cada libro, Gerson, está Jesús. Y él lo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Por eso nos importa, porque es una figura del verdadero sacrificio. Bueno, y por eso te invitamos para que no te pierdas ninguno de los episodios del podcast Espigando, en cada una de las fases, en esta primera temporada, ¿verdad? Y las temporadas que continuarán. Así que te invitamos que tú puedas escuchar, puedas ver este podcast, que será reproducido a través de las plataformas virtuales, a través de la televisión, a través de la radio, y que todo esto sirva para una mejor comprensión de la palabra de Dios, que es lo que queremos también. Amén. Y la otra semana vamos a hablar un poquito de esa carga de pecado que nosotros traíamos, no solo existencial, sino preexistencial. ¿Por qué necesito yo un cordero en mi vida? ¿Por qué necesito un salvador? ¿Por qué no puedo salvarme a mí mismo? ¿Por qué la necesidad de un salvador? Así que te pedimos de que siempre estés pendientes de estos episodios y de los diferentes capítulos y temporadas del podcast Espigando. Mi nombre es Gerson Méndez y estuve pues con Wendy Ardón, y ha sido fascinante el poder ir explorando en esta primera temporada el libro Sangre y Fuego, que te invitamos que lo puedas adquirir también, ¿verdad? Claro. ¿Cómo podemos conocer más del libro? ¿Dónde lo pueden descargar o dónde lo pueden adquirir, Wendy, para terminar? Pues tenemos libros físicos, te podemos dejar aquí un enlace para que puedas escribirnos y te lo podemos enviar a domicilio en todo Guatemala. Y si estás fuera de Guatemala, está en Amazon KDP, lo puedes pedir digital o también de manera física. Así que muchas gracias, y pendiente del siguiente episodio de esta primera temporada del podcast Espigando, hablando del libro Sangre y Fuego. Hasta luego, bendiciones.